Padre, gracias infinitas, Jesús, por tu presencia en este lugar. Gracias porque hoy, Señor, hablarás a cada corazón y tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que tú quieres y será prosperado en aquello para lo cual le enviaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma tu lugar. Qué bueno que están aquí este domingo. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios cada domingo, cada día de nuestra vida, agradecidos por la obra que Él está perfeccionando en nosotros, por lo que Él está haciendo. No sé cuánto les ha pasado, pero de repente vemos, si te sientas a ver las noticias, estás viendo cómo el reino de las tinieblas está avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Más pecado, más leyes a favor del pecado, les salen mejor las cosas. No sé si les ha pasado, pero ves a gente que conoces que su corazón está en completa desobediencia a Dios y les salen bien las cosas. Y tú dices, ¿dónde me perdí? No sé a cuánto les ha pasado. No, ojo con esto, no es que uno les desee mal, ¿verdad? No, pero dices, a ver, acá yo estoy tratando, estoy buscando, como iglesia no se dan las cosas, quisimos hacer un evento y no se pudo, pero aquellos hicieron un evento grandísimo y todas las facilidades del mundo, y tú dices, ¿en dónde me perdí? ¿Por qué yo no puedo avanzar? ¿Por qué la iglesia no avanza? Yo orando a Dios, viendo todas las leyes que se están autorizando, todo el mundo que les está facilitando, favoreciendo todo lo que está pasando. Sí me llega la preocupación, y yo le decía a Dios, Señor, tienes que venir pronto. O sea, tienes que venir pronto, porque hasta los que estamos ya adentro, con tanto, y volteé y le dije, creo que se te están yendo. O sea, ponte vivo, Señor, porque se te están yendo, en lugar de que, porque de repente decimos que la misericordia de Dios está aquí para alcanzar a otro. Digo, ya no se trata de alcanzar, ya que no se te vayan. O sea, ya que no perdan. Pensamientos humanos, ¿están de acuerdo? Totalmente humanos. Pero vemos cómo va avanzando y va avanzando la maldad, los acuerdos de la gente que no tiene a Jesús en su corazón, el plan del enemigo avanzando en esta tierra. Y digo, ¿y dónde quedamos nosotros? ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué nosotros no estamos avanzando? ¿Por qué nosotros no podemos ver lo que Dios ha prometido? Se supone que nosotros tenemos el poder. Ay, es que fíjese que vi que ahí en donde yo estaba, mi vecino estaba haciendo cosas raras. Oye, tu vecino es el que debería de tener miedo, de estar angustiado de que tú estás al lado, de que la luz está en ti, de que tú tienes el poder, de que tú tienes a Cristo en tu corazón, de que Jesús es quien pelea la batalla. ¿Sí o no es cierto? Pero le tenemos más miedo a eso, y no voy a hablar de Jesús, porque luego se pueden enojar y luego, pero la otra gente sí habla del poder del enemigo, de las cosas ocultas y todo eso, y nosotros callados. ¿Cómo está eso? Y yo me pregunto, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hemos podido avanzar nosotros, dar esas estocadas, avance como iglesia? Si es que Jesús y el poder de Dios está en nosotros. Si es que verdaderamente, dice la Escritura, lo que acabamos de leer, somos esas piedras vivas. Quiero leerlo en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura, Cristo es la piedra viva rechazada. Dice, al acercarse a Él, o sea, Cristo, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Dios está edificando una casa espiritual, y no es estas cuatro paredes. La iglesia somos esa casa espiritual que Jesús está edificando, construyendo, porque somos esas piedras vivas. O sea, date cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual.
Él está levantando un edificio construido por ti y por mí. Un edificio cuyo constructor y arquitecto es Dios. Y en la última parte de este capítulo que acabamos de leer, dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo suyo, mas ahora son pueblo suyo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. A partir de este momento, quiero que nuestra perspectiva cambie. Tú y yo formamos parte de un edificio que Dios está construyendo. La iglesia es más que estas 4 paredes, es más que lo que logramos hacer aquí los domingos, es más de los eventos que alcanzamos a hacer. Dios está edificando, gracias. Dios está edificando no sé qué traigo, pero si no, me hago como la semana pasada, ¿verdad? Toda llena de papel. La iglesia está siendo desafiada a creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, si somos ese edificio que Dios está construyendo, esa casa espiritual que Dios está construyendo, entonces, ¿dónde me perdí? Entonces, ¿por qué no estamos avanzando? Entonces, ¿por qué no estamos viendo cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias? ¿Por qué vivimos en lo natural solamente? Si Dios ha prometido edificar esta casa, y no me refiero a estas 4 paredes o a esta iglesia en particular, sino la iglesia en todo el mundo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tú y yo no estamos avanzando como el mundo lo hace? ¿Por qué no podemos tener la autoridad para que las tinieblas retrocedan? Enfermedad, divorcios, suicidios, muerte, drogadicción. ¿Por qué seguimos como estancados? Es lo que yo quiero ver. ¿Por qué seguimos estancados? Y quiero irme a la historia desde el principio. Como cuando Dios llama a su pueblo de Egipto. ¿Recuerdan eso? Como Dios nos llamó a ti y a mí de Egipto, de estar prisioneros. Ponle nombre. En el rencor, en el odio, en la amargura, en las drogas, en el resentimiento, en el abandono, en la muerte, en la enfermedad. ¿Cómo Dios nos encontró en Egipto? Así estábamos. Y dice la Escritura que Dios llama a su pueblo a salir de ahí porque tenía un propósito. Era su pueblo, pero Dios tenía un propósito como lo está teniendo hoy para ti y para mí. Voy a irme en algunas escrituras que necesito que toquemos y quiero irlas explicando. Ojalá que podamos entender hoy lo que Dios quiere hablarnos. Oro a Dios que así sea. Dice que cuando ellos salieron de Egipto, justamente cuando salieron, el faraón venía detrás de ellos. Porque ojo con esto, cuando salimos de Egipto, cuando decidimos seguir al Señor, el diablo no se queda con los brazos cruzados. El diablo va a querer ir y traernos de vuelta, amedrentarnos y tú me perteneces y regresarnos a donde estábamos metidos. Entonces el diablo, el faraón se levanta para ir a traer al pueblo de Israel de nuevo a Egipto. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22 dice: y el Señor iba delante de ellos. Es una buena noticia. Amén. Que Dios ha prometido ir delante de ti. Amén. Y los guiaba, dice la Escritura, durante el día mediante una columna de nube. Durante el día era una nube que les evitaba todo el sol del desierto. Imagínate, una nube de día. Y de noche, esa nube se convirtió en una columna de fuego que les alumbraba. Esto les permitía viajar, caminar día y noche sin detenerse de que no, pues hoy es noche, no, pues hoy es día. Él estaba ahí y dice: el Señor nunca quitó de su lugar
delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Dios fue fiel. Dios no ha quitado de su lugar esa columna de nube ni de fuego en tu vida, pese a los errores. ¿Cuántos de aquí han cometido una burrada en el camino? ¿Qué dices? ¡Ay! ¿Cuántos de aquí se han equivocado? ¿Cuántos de aquí dicen, Señor, hoy no quiero orar porque la neta la regué? Pues Dios no ha quitado ni su nube de día ni su columna de fuego de noche, porque Él es fiel. Y es una de las características, a diferencia de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Que hoy Dios, ¿dónde está? Hoy amanecí con el pie izquierdo. Hoy Dios está muy ocupado allá haciendo milagros a los nuevos convertidos. Yo ya no sé dónde estoy. A diferencia de todo eso, Él los guiaba todos los días. Pero no era el plan de Dios ir delante de ellos. No es el plan de Dios ir delante de ti solamente. Llega un momento en el que Dios, y era el propósito por el cual Dios estaba sacando a Israel de Egipto, del pecado, de la vieja manera de vivir. Había un propósito más grande. Y Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo en medio de la congregación, en medio de todo el pueblo, hazme un tabernáculo. Y le da medidas exactas. Si tú te vas al libro de Éxodo, queda de tarea, Dios le da medidas exactas, cuántos codos, cuántos metros, de cuántas cortinas, de cuánto. Le dio específicamente la instrucción de cómo quería ese tabernáculo. Antes de salir de Egipto, Dios le dice al pueblo de Israel, vayan con sus vecinos, después de las plagas, después de todo lo que ha pasado, dice, vayan con sus vecinos y digan, denme algo para el camino. Dice que la gente quería que se fuera el pueblo de Israel porque había tantas plagas y todo, que dijeron que se vayan. Y les llenaron de cosas, de regalos, de todo, los vecinos y todo. Dice, así despojaron al pueblo de Egipto de sus riquezas. Y salió Israel cargado de cosas. Dios quería un tabernáculo y le dice a Moisés, ¿cómo lo vas a hacer? Pero después le dice, Éxodo 25 del 1 al 7 dice, y el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Y comienza diciendo oro, plata y bronce. A lo que yo me refiero aquí cuando leo esta escritura es economía. Para los que dicen, ¡y va a predicar la pastora de economía! No te asustas. Quiero que sigamos leyendo. Hilo azul, púrpura y escarlata. El hilo azul, la púrpura y la escarlata representan autoridad. ¿De qué despojaste a Egipto cuando saliste? ¿Qué fue lo que lograste hacer? ¿Qué es lo que lograste vencer en Egipto y ahora tienes autoridad sobre ello? Antes, la gente, muchos no podían ni hablar en público, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús, cuando viene Jesús a nuestra vida, nos da la autoridad de pararnos en público y poder decir y poder expresar y poder hablar. ¿Qué despojaste de Egipto? ¿Qué te trajiste? Estuvimos en Egipto y fue parte porque ahí Dios nos proveyó lo que traeríamos a esta nueva vida. No todo es malo, no todo está perdido. Autoridad representa esto. Lino fino y pelo de cabra para tela. Lino fino. Acciones justas, dice la escritura en Apocalipsis. Acciones justas. Pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad. Madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónice y otras piedras preciosas
para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. La instrucción era no solamente oro, plata y bronce. Hay mucho más para dar. Pero había una condición. Aquellos que tengan la voluntad de dar, de ofrendar al Señor, aquellos que tengan el corazón para dar, a esos pídeles que den. Dios es el dueño del oro y de la plata. Si Él hizo llover el maná, el alimento para más de 1 millón de israelitas, si Él hizo que agua saliera de la roca, o sea, Él es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en el mundo. Él no necesitaba. Total, se abría la tierra y salía todo, brotaba o caían del cielo, o llegaban y se encontraban un cofre con todo lo que ellos necesitaban. ¿Sí o no era fácil para Dios? Pero Dios anhela construir ese lugar con lo que tú y yo tenemos, lo que tú y yo sacamos de Egipto. Nuestras acciones, nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestras victorias. Con eso. Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué yo tuve que pasar por tantas cosas? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Saben? Porque ahí escogí a Egipto. Porque yo tengo algo que darle a Dios, que es una fe, que es la victoria, que es la certeza, la valentía, o no sé. Después de haber conquistado esas áreas, después de haber salido de Egipto. Y si me preguntan, ¿vuelves a entrar? ¿Dónde, verdad? O sea, ya la pasé. Pero si ya lo pasé, esto. Fíjate cómo Dios pide tanta variedad, porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay variedad de dones, de talentos, de necesidades para edificar ese templo, para edificar esa construcción, ese edificio bien coordinado, dice la Escritura. Para eso. El punto es que tú y yo necesitamos entender lo que tenemos. No se trata de a fuerzas todos tienen que venir y servir. El que tenga corazón. ¿Para qué? Para ofrendarle a Dios nuestra vida. Somos piedras vivas. Lo que significa que nosotros somos los que estamos siendo puestos a eso, con el talento, unos en oro, otros en madera, otros en piedras preciosas, otros en pelos de cabra, otros en aceite. La iglesia está compuesta de tanta diversidad, porque ese es nuestro Dios. Si tú vas al mar y ves la diversidad de todo lo que hay, de todos los animales, de todos los peces, de todo, te vas a dar cuenta de la diversidad de Dios. De todos los colores, te vas a dar cuenta de la diversidad de Dios. Ese es nuestro Dios y ese es el edificio. El punto es que estamos acostumbrados a que los líderes o pastores son los que hacen. Yo voy y ellos son los que hacen y no lo hacemos en mal plan, ¿verdad? Pero aquí la Escritura nos dice, le dijo, quiero que me hagas un tabernáculo, un lugar. ¿Sabes lo que es el tabernáculo? Un lugar donde yo pueda habitar. ¿Cuántos de aquí anhelan ser un lugar donde Dios habite? Porque es muy fácil levantar congregaciones locales donde la gente se reúna. De hecho es como un club, un club donde se reúnen, se pueden hablar de temas muy importantes, muy buenos, motivacionales. Pero eso es muy diferente a un lugar donde la presencia de Dios se establece. Y para que eso suceda, comienza diciendo, constrúyeme un lugar. Construye un lugar con lo que tienes, con lo que eres, con lo que yo te he permitido alcanzar, con lo que yo te he permitido vivir, lo que te he permitido conquistar de Egipto, con eso me lo vas a construir. ¿Qué has conquistado de Egipto? ¿Qué tienes de Egipto? Porque ya en Egipto, ¿verdad? Éramos buenos para las rifas, por ejemplo, y hacíamos rifas y esto y lo otro. Y acá, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para sacar fondos? No. Yo recuerdo que cuando llegamos a la iglesia, había un congreso en México muy bueno.
Y los jóvenes en ese lugar estaban vendiendo galletas. Y se ponían a hacer galletas y a venderlas porque querían ir. Y una hermana se ofreció a ayudarles a hacer flan napolitano, que es más bueno y se le gana más y todo. Dijo, yo no puedo apoyar económicamente, pero les puedo apoyar con esto. Y comenzaron a hacer flanes cada domingo para que todos pudieran ir. Y fue algo tan tremendo, fue mucha gente. Nosotros no sé por qué no fuimos, a lo mejor no podíamos por el trabajo, no recuerdo qué, pero yo recuerdo que fue mucha gente por los flanes que se vendieron, porque alguien tuvo el talento, dijo, yo no tengo el dinero. ¿Cuántos a veces no queremos, cómo le ayudo, pero no tengo con qué hacer que este edificio camine, que este edificio llegue a donde tiene que llegar? No puedo. Continuamos leyendo. Éxodo 35, 22, nos vamos a ir así paso a pasito. Dice, vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata, de bronce, los entregaron como una ofrenda sagrada a Dios. Y quienes tenían madera de acacia la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así, todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseo de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Salud. Todos dispusieron su corazón a dar lo que tenían. Lo que tenían. Había una persona cuando iniciamos la iglesia que abrazaba. Se ponía de mujer, chaparrita, güerita, y daba abrazos y abrazos y abrazos. Y unas personas me dijeron, ¿sabe por qué venimos? Por los abrazos de ella. Y no en mal plan de, ay, que me abracen. No. Dice, porque a nosotros nadie nos abraza. Y ella se nos hace tan honesta. Quizás no tenía el talento para hacer otras cosas, pero para dar un abrazo, que era lo que alguien necesitaba, lo puso al servicio de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes en este momento como piedra viva de Dios que te lo estás guardando y no está al servicio de Dios? Ahora, fíjate lo que pasó cuando Dios da la instrucción. Mira, yo quiero que me construyas un tabernáculo. Había una nube que iba delante y detrás del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió cuando ellos obedecieron y pusieron todo lo que habían despojado de Egipto? ¿Qué sucedió? Éxodo 40:34 dice: una vez que terminaron de traer todas las cosas e hicieron ese tabernáculo, dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo. El deseo de Dios se estaba cumpliendo. No era ir delante ni detrás, era llenar, descender, habitar entre nosotros. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado ahí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Eso es lo que nos falta. Sí, Dios fielmente su palabra dice que Él habitaría en medio de la alabanza de su pueblo. Yo no lo dudo, que en medio de la alabanza Él baje y descienda, pero que habite solamente lo hace
en medio de un edificio que ha sido construido con piedras vivas, con ofrendas voluntarias, de corazones agradecidos, en los que dice: mi vida aquí está como una ofrenda, sin importar qué. Es que si yo tuviera el talento para cantar, de verdad que yo lo he dicho, cómo me gustaría tener el talento de cantar y de una voz que no lo tengo. Pero tengo el talento de barrer y de trapear. Y de verdad que suelo hacerlo bien. O tengo el talento de hacer unos postres y suelo hacerlo bien. Es que si yo supiera predicar, porque toda la gente quiere predicar. Si tú quieres servir predicando, todo el mundo quiere predicar. Pero imagínate aquí tener a 100 personas, pues cada cuando nos tocaría, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué tal recibir, servir? Que todos el talento que tenemos lo pongamos como esas piedras vivas para que este edificio espiritual sea un tabernáculo donde Dios pueda descender. No solamente vaya como una nube delante y detrás de nosotros, sino que descienda en medio de nosotros. Ahí está la victoria. Ahí es donde nosotros podemos avanzar y ver y decir: wow, estamos avanzando, las tinieblas están retrocediendo y el enemigo está huyendo. Y otra ley se aprueba y otras cosas, y los del mundo hablando, gritando y haciendo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos y damos lonches al hospital para la gente que está muy enferma y eso. No dudo que sea bueno, pero nuestra responsabilidad sería ir y levantar al enfermo, porque Jesús habita en medio de nosotros, porque la gloria de Dios llena el tabernáculo. Algo estamos haciendo mal, nos quedamos perdidos en algo, porque no hemos sabido aprovechar el talento que tenemos para construir este edificio y que Dios establezca su presencia en medio de nosotros. Porque es más fácil dejarle al del otro lado, dejarle al vecino la responsabilidad de edificar. ¿Qué sabes hacer? Cuando Dios llama a sus hijos a servirle, Dios le dice a Moisés, por ejemplo: ¿qué tienes en la mano? Pues soy pastor, tengo una vara con la que dirijo a las ovejas. Eso me es suficiente. Y Dios te dice esa mañana: ¿eso te es suficiente? Señor, ¿qué tengo? Tengo un carro para darle ride a alguien y llevarlo a la iglesia para que te conozca. Eso es suficiente. Tengo la voz para cantar. Eso es suficiente. Tengo una sonrisa para estar ahí y dar un buen abrazo a alguien que viene con una soledad, con un abandono, con tristeza. ¿Qué tienes? Señor, soy una piedra viva que yo quiero que tú uses para edificar. Y como te digo, no se trata de estas 4 paredes. Esto no es un edificio espiritual donde su gloria se establezca en nosotros. Este no es un centro de entretenimiento. De verdad, a veces que queremos hacer tanto y a veces como pastores decimos: ¿qué más podemos hacer para que la gente esté contenta, para que la gente se quede, para que la gente se afirme? Y espero no caer en esto nunca, pero hay gente que hasta shows aquí de payasos y de todo y tal, para que la gente se quede. Cuando no necesitamos eso. Cuando Dios ha prometido que Él descendería con gloria en medio del lugar que se edifica para Él. Pero 2 piedras, 2 chicharitos no pueden hacer eso. Es toda la gente poniendo al servicio de Dios aquello que Dios le ha dado. Bueno, talentos desde que nacimos o cosas que conquistamos en Egipto. Batallas ganadas en el mundo. A veces dicen: ¿por qué la pastora baila tanto y grita tanto? Entonces, ¿sabes? Cuando empezaba el baile, nosotros el pastor y yo éramos los primeros. Y bailábamos y todo lo que conlleva todo eso. ¿Cómo no voy a danzar, a gritar, a alegrarme con ese Dios que tuvo misericordia y que la sigue teniendo cada día? ¿Cómo no puedo hacerlo? Jesús está haciendo una invitación y yo quiero hablarte esta mañana y quiero redondear el mensaje.
Tú eres útil, importante. Aunque nadie somos indispensables para la obra de Dios, si Moisés hubiera dicho no, Dios levanta otro. Elías estaba quejándose en la cueva: Señor, yo soy el único que he quedado. Mira, enfrenté a 850 profetas. La nación ya te había dado la espalda y yo enfrenté, ya me quiero morir porque nadie, yo estoy solo. Y Dios le dice: mira, he guardado la vida de 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. O sea, tú y otros 7,000 me pueden servir igual. Pero te escogí a ti para este trabajo. Te escogió Dios a ti para este trabajo. Tus dones, tu talento, tus batallas, Dios las escogió para este tiempo y para esta hora. Puede escoger a otro, tiene de dónde echar mano, pero Dios no es Dios que dice: no me sirve, te desecho. No me sirve, te quebranto y te vuelvo a hacer para que me sirvas. No me sirve, no me estás funcionando, déjame te ayudo. Y como la vasija la quebra, la toma en sus manos el buen alfarero y la vuelve a formar para un buen uso. ¿Te has preguntado por qué vienen tantas estas cosas a mi vida? ¿Por qué estoy con tantas luchas? Porque Dios está quebrantando ese corazón duro para poderlo moldear y usar como piedra viva en su edificio. Porque nosotros nos rehusamos y decimos: no, es así, es así, es así, es así. Y Dios dice: no es así. Yo siempre soy una persona lógica. O sea, lo lógico es que sea así. ¿Sí o no es cierto? Es lo lógico. Pero Dios no va con la lógica. ¿Por qué nos pasa lo que nos está pasando? Porque la nube va al frente y va detrás fielmente, pero no está dentro, no está en medio, no está la llenura y la gloria en medio de nosotros. No tendríamos necesidad de andar haciendo y deshaciendo la misma gloria. Acá dice la Escritura en la iglesia de los Hechos: y Dios añadía cada día a los que debían de ser salvos. O sea, era Dios haciendo la obra, no nosotros haciéndola, corriendo, no, solamente poniendo mi vida al servicio de Dios, mis talentos, mis dones, lo que yo soy, lo que yo tengo, mi palabra, mi voz. Hay gente que es tan buena para evangelizar. Dice: ay, no me sé casi la Biblia, pero hablan, y al final ya está la gente aquí. Normalmente yo conocemos a una buena para que a toda la gente le hablaba y la gente ya estaba aquí. Usaba sus dones de convencimiento. Tú y yo necesitamos entender eso esta mañana. Dios no ha fallado. Señor, ¿por qué no respondes? Señor, ¿por qué no vemos tu respuesta? ¿Por qué no vemos tu gloria? ¿Por qué? ¿Sabes algo? Porque no nos hemos enfocado en edificar este templo espiritual, esta casa donde Dios habite. Cada uno estamos pensando, preocupados por nuestras situaciones. ¿Sí o no es cierto? ¿Cuántos tuvieron una semana de muchas actividades, de muchas cosas en que pensar, de muchos conflictos, que ya no sé, si fuera escalera, no sé si subo o bajo? ¿Cuántos de repente se sintieron así que dices: ya con que llegue el domingo? O que empezaste el lunes y volteaste y dijiste: ¿qué es hoy? Es sábado. O sea, así se fue. Bueno, porque estamos enfocados en nosotros. Pero si nos enfocamos en el edificio que Dios está construyendo, en decir: bueno, a lo mejor no somos maderita, ¿verdad? A mí me hubiera gustado ser oro, por lo menos plata, pero a lo mejor soy maderita, o a lo mejor soy hilo, o pelo de cabra, no sé. Pero aquí está. Para Dios tiene la misma importancia, el mismo valor, la misma honra el oro que el hilo de púrpura, que la madera, que las especias aromáticas. El mismo valor. Mi pregunta es: ¿qué eres tú esta mañana? ¿Has identificado qué eres? ¿Has identificado lo que conquistaste en Egipto? No, es que me fue re mal cuando yo antes a mí me hicieron, a mí. Pero te das cuenta que lograste perdonar. Ese perdón es lo que hoy en día necesitamos poner al servicio de Dios. Al servicio de Dios. ¿Qué fue lo que lograste allá?
poder salir de la depresión. Salimos de la depresión, de esa tristeza, de ese vacío que había en nuestro corazón. Bueno, ahora yo lo pongo al servicio. Ahora yo sé cómo enfrentar la depresión. Yo sé cómo actúa la depresión. Y yo puedo identificarme, yo puedo ir con aquellos y decirles, ¿sabes algo? Yo tuve un día de depresión, pero ahora yo soy libre, porque Jesús vino a llenar mi vida. Es que tú no sabes, no, sí sé, y por eso quiero estar aquí. Y sabes que en ese día no quieres que nadie te hable, o sabes que la gente necesita un abrazo, o no sé, pero tú lo conquistaste, eso de Egipto lo despojaste y ahora es para el servicio de Dios. Nada es en vano. Esta casa espiritual tiene que cambiar. No podemos seguir permitiéndole al enemigo, al mundo, a la costumbre, a la enfermedad, a la depresión, al divorcio, al fracaso. No podemos permitirle que siga avanzando en nuestras vidas, en nuestras familias, en la gente que amamos, o aún en los desconocidos, en aquellos que no tienen esperanza. ¿Sabes que hay personas que no tienen quien ore por ellas? Nadie. Y Dios las ha puesto a un lado y uno está tan ocupado, tan enfocado en sus propias situaciones, que nos hemos olvidado del por qué estamos aquí. Que la gloria de Dios nos llene y nosotros ser esa extensión de Dios para milagros. ¿Cuánto hace que la gente no te dice, ay, es que tú tienes algo diferente? Porque nos hemos vuelto normales. Nos hemos vuelto normales. Estamos acostumbrados a que Dios haga su parte adelante de nosotros y atrás de nosotros, porque Él es fiel. Pero ¿dónde está el lugar que nosotros debemos edificar para que Él ponga su presencia? Para que Él nos hable, para que Él nos guíe, para que Él nos instruya, para poder hacer algo, la diferencia en otros. Y que este lugar sea lleno de su gloria. Nuestros jóvenes necesitan eso. Nuestros jóvenes necesitan un lugar donde la gloria de Dios esté. Nuestros niños necesitan esto. Tú y yo no somos eternos. Y si el Señor no viene antes, a ellos les va a tocar vivir un mundo bien difícil. Tú y yo necesitamos establecer el reino de Dios aquí, en esta casa. Que su gloria descienda para que ellos estén llenos y puedan enfrentar el mundo, y puedan enfrentar las tentaciones, y puedan enfrentar las ideologías que la sociedad está imponiendo, y puedan. No podemos estar nosotros todo el tiempo con ellos, pero sí yo puedo ser parte de ese edificio que Dios está construyendo para establecer su gloria. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2. Versículos 19 al 22. Dice el apóstol Pablo: así que ahora ustedes, los gentiles, o sea, tú y yo, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Perfectamente articulados. No es casualidad que tú estés en este lugar. Tus dones y tus conquistas de Egipto son parte fundamental para que esta parte del edificio espiritual que Dios está construyendo se levante. Tu vida es útil en este lugar. Tus talentos son útiles en este lugar. ¿Y qué gano yo con esto?
Porque los mensajes que predicamos aquí tienen el sello de motivación, ¿sabes? De sí se puede, de échale ganas, de tienes un propósito, de nuevas oportunidades, de Dios es fiel, de Jesús, de su amor. Esa es como la tendencia como iglesia que tenemos. Siempre da y se te dará, busca a Dios y siempre tenemos esa tendencia, pues, ¿y qué saco yo con esto? ¿Qué gano yo? O sea, sí, muy bonito ser parte de un edificio espiritual y qué bueno que ser parte de la congregación, sí, pero en mis problemas y todo lo que yo estoy viviendo, ¿quién me va a ayudar? O sea, yo ahorita tengo que enfocarme en todo lo que yo estoy viviendo. ¿Sabes qué ganas tú con esto? Entrar en el diseño original que Dios tiene para tu vida. Él nos predestinó, dice el apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo, con un propósito, con un diseño. Cuando yo entro en ese diseño, es cuando puedo yo proclamar, creer y establecerme en la promesa de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque Dios tiene planes buenos para nosotros. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En ese momento, cuando yo me posiciono como parte de ese edificio y de ese propósito, de ese diseño que Dios tiene, es cuando puedo yo entrar en esa gloria. Y no vamos a estar tocando la puerta todos los días al cielo. Señor, por favor, mira, me faltan 50 pesos. Señor, la renta. Señor, que hoy venda. Señor, que hoy compre. Señor. Porque somos enriquecidos con su gloria. No hay mayor gloria que esa. Y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él sabe lo que necesitamos hacer. Y su gloria está aquí y Él va adelante. ¿Qué pasó con Pedro cuando Jesús le dijo, tenían que pagar los impuestos? Y Pedro pues andaba con Jesús, ya ni trabajaba. Y le dice Jesús, ve, pesca y el primer pez que tomes, abre la boca y ahí encontrarás 2 denarios, uno para ti y uno para mí, con eso paga. Eso se llama gloria. Él estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Y Dios supliendo. Ojo con esto, yo no estoy diciendo a todo el mundo, mañana no se presenten a trabajar, vénganse aquí a la iglesia. No, nada de eso. Pero sí te estoy diciendo que pongas lo que Dios te ha dado para su servicio. No importa si es grande o pequeño ante tus ojos, ante Dios tiene el mismo valor. Ante Dios tiene el mismo valor. El que limpia, el que canta, el que predica y el que recibe, el que enseña, el que da, tenemos el mismo valor delante de Dios. Aquí no hay más ni menos. Creo que estamos entrando en un tiempo, a lo que hemos sentido el pastor y yo, es que vino un sacudimiento, vino quebrantamiento, pero estamos comenzando un tiempo de construcción, de edificación, de crecimiento. Y no me refiero a crecimiento de gente, crecimiento del edificio de Dios, de la casa de Dios, de cada uno posicionarnos para que ese edificio crezca. No puede un lugar conectarse a otro si no está el puente, y muchos de nosotros somos el puente, que no estamos puestos para que otro se conecte. Necesitamos ponernos en ese lugar. Y cuando todos pongamos al servicio, la gloria de Dios descenderá. Y no tendremos que andar yendo al hospital a llevar lonches solamente. Vamos a llevar lonches, pero vamos a llevar sanidades. Vamos a llevar salvación, vamos a llevar esperanza, vamos a llevar algo que traiga una completa revolución a esta ciudad. Si logramos hacerlo, si logramos hoy entender este mensaje. Oye, ¿cómo es posible que vamos nosotros a un centro de rehabilitación como iglesia? Los miércoles se va a un centro de rehabilitación con los varones y los viernes con las mujeres. ¿Empezaron cuántas mujeres? ¿3? ¿2? ¿3? ¿2 o 3?
2. Ahorita ya hay 9 mujeres que están recibiendo la palabra, que están siendo liberadas. Varones tenemos 58 que están recibiendo la palabra, que están siendo edificados. Pero platicábamos con la encargada de los 2 centros y decía, antes, las drogas que se usaban anteriormente tardaban aproximadamente 5 años en hacer un estrago en la vida y en la salud de una persona. Hoy tarda 3 meses en hacer un estrago. O sea, ya necesitamos ponernos las pilas y decir que cuando nosotros abramos la boca, que cuando nosotros impongamos las manos, que cuando nosotros declaremos algo, esa gloria que está en nosotros transforme a tu alrededor. La iglesia es la respuesta al mundo y estamos buscando que el mundo nos responda. Estamos buscando que los centros de rehabilitación nos ayuden. Estamos buscando que el gobierno nos ayude cuando la iglesia tiene las llaves para el cambio. Cuando nosotros tenemos las llaves para el cambio. Y estamos buscando de qué manera, cómo le hacemos. Edifica. Sé esa piedra viva. Seamos esa piedra viva. Cada día. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Mi talento, mi manera de ser, mis dones, los pongo al servicio de Dios. Sí se puede. Es que yo trabajo, ¿ok? Ponlos al servicio de Dios y verás que vas a hacer más con menos. Vas a lograr hacer más con menos tiempo cuando nosotros pongamos todo lo que tenemos al servicio de Dios. Y verás cómo vamos caminando y avanzando. Y aquellas puertas que estaban cerradas se nos abrirán. Porque Él lo ha prometido. No camines solo en esta tierra. Somos un cuerpo. Somos un ejército. Somos un edificio. Nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno nos necesitamos. Tomémonos hombro con hombro, brazo con brazo, avancemos y vamos a ver promesas cumplidas, paz, tranquilidad, bendición, avance cuando logremos eso. Cuando logremos eso. Y entonces la gloria del Señor se posará en este lugar, porque el corazón de Dios es eso. No solamente guiarnos, sino habitar en nosotros. ¿Sabes cuál fue la victoria de Elías? Del gran profeta Elías, un Elías que fue arrebatado al cielo sin conocer muerte. ¿Sabes cuál fue? Dice, así empiezan sus palabras: vive Jehová en cuya presencia estoy. Él era parte de ese edificio espiritual. Él era una piedra viva y la gloria del Señor estaba en él. No estaba adelante, no estaba atrás, estaba en él. Y a raíz de eso, Elías llegó hasta donde llegó. Elías abrió el cielo, hizo que descendiera fuego del cielo. Elías provocó que toda una nación se volviera a Dios. Elías fue arrebatado al cielo en carros de fuego. Eso es. Entra y sé parte de lo que es este gran edificio llamado iglesia. Entra. ¿Qué tienes tú para darle a Dios? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu tiempo? Mira, nosotros cuando nos convertimos pasamos por todos los ministerios. Lavábamos, limpiábamos el edificio, barríamos las alfombras de cunero, y me acuerdo era lo más difícil, barrer las alfombras. Metíamos la mano al baño para que quedara bien bonito. Luego fuimos sugieres ahí en la entrada, ahí recibiendo gente. Y luego ya en la alabanza también. Entramos a la alabanza y el pastor en moverle a los cables y todo. Y luego maestros de niños, y luego maestros de esto, y luego en el ministerio de evangelismo. Recorrimos. No sabíamos dónde ni qué, pero recorrimos. Y aquí estamos. A lo mejor tú puedes decir, es que yo no sé qué. Empieza con lo que quieras. Si no es el don, si no es ahí
el llamado, Dios mismo te empieza a mover y te empieza a acomodar, pero todo lo que aprendemos mientras vamos pasando por ahí es grande. Dios anhela hacer la diferencia en este tiempo y te quiere a ti y a mí para hacerla. Él lo puede hacer sin nosotros. Él puede descender y sus ángeles hacer la obra sin ningún problema, pero Él anhela habitar entre nosotros. Fíjate lo que dice este último versículo y con esto terminamos. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan, no dice llegarán, llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. No dice esa morada que vamos a hacer y edificar para que un día Dios venga. Esa morada donde Dios ya vive, donde su gloria ya se está moviendo. Yo veo y sé de congregaciones, sé de partes de la iglesia mundial donde la gloria de Dios está moviéndose. ¿Y cuál es el punto? Donde la gente aprendió a que lo que tiene lo pone al servicio de Dios. Cada don, cada talento, cada conquista, cada habilidad la pone al servicio de Dios. Esa es la diferencia. No porque sean más buenos, no porque sean más santos, porque todos tenemos el mismo espíritu, pero han dispuesto su corazón a eso. Donde vemos milagros, una iglesia de Betel, por ejemplo, donde estaba erradicado el cáncer en toda la ciudad, ¿sabe cuántos kilómetros alrededor? No había una persona con cáncer, por lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Pero todos habían puesto al Señor al servicio sus dones y sus talentos. Te necesitamos. Y no somos de la idea de que todos van a hacer esto y todos tienen que entrar a esto y todos tienen que dar. Dice aquí, dile a mi pueblo, que el que tenga corazón voluntario lo haga. ¿Recuerdan lo que dice 2 Corintios 9? Cada uno de 2 Corintios 9 dice, hablando de la economía, pero te aseguro que lo aplicamos a cualquier cosa. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que dispone su corazón con alegría. Dios ama al que sabe dibujar. Y aquí podríamos poner unos muros con unos dibujos hermosos, murales. Aquel que canta, que compone. Oye, como ministerio de alabanza tenemos ese anhelo de cantar cántico nuevo en este lugar, de que las canciones que cantemos sean lo que Dios nos está dando en este lugar. ¿Qué tienes para Dios? Hay alguien que me puede decir aquí, bueno, es que yo ya estoy sirviendo. Qué bueno. Gracias. Sumerjámonos. Quiero apretarte para coordinarme bien contigo y seguir edificando este templo para que su gloria nunca se vaya. Quiero estar tan bien articulada que me pueda conectar con esa iglesia de Betel en el espíritu, y que todo lo que hay allá se venga para acá. Esa gloria, esa presencia, esos milagros, eso sobrenatural. Pero necesitamos estar todos bien articulados, que no haya huecos en este edificio llamado iglesia. Ponte de pie. Señor, tú sabes lo que hoy necesitábamos hablar, lo que hoy necesitábamos escuchar. Tú sabes.